Amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes en esta nuestra Asociación Mexicana de Contadores Públicos, además con un gran expositor perteneciente a la Comisión de Comercio Exterior que pretendemos llevar para ustedes periódicamente información súper importante para que la puedan aplicar en sus empresas, con sus clientes y abrir un nuevo mercado para los contadores, poder incursionar en esta área del comercio internacional. Créanme que es muy importante. Creo que lo hemos dejado de lado y es momento de retomarlo. Me refiero a que tenemos muy cerca la próxima, pues toda la franja que va a estar llena de empresas americanas, canadienses, vamos a tener armadoras, el nearshoring que es bastante pues ya conocido y además pues lo tenemos a la vuelta. Muchos tratados que conocer, muchos beneficios. Y vámonos precisamente a esa parte. Quiero presentarles al contador público y especialista fiscal y además especialista en temas aduaneros internacionales con relación a los impuestos, Juan Álvarez Villagómez. Tenemos ya aquí varios años teniendo el gusto de escucharlo en nuestra comisión. Ustedes en algún momento habrán visto nuestros flyers, habrán visto toda la información que va saliendo alrededor del comercio internacional. Y bueno, pues el día de hoy queremos charlar con ustedes de algo que es muy importante. Bienvenido, contador, y muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, contadora, claro, como usted menciona, sin duda la profesión contable hay un gran reto que tenemos para los impuestos al comercio exterior, para tratados de libre comercio. De hecho, desde 1996, 99 que publiqué mi tesis en la Facultad de Contaduría, pues fue de cómo entender los impuestos al comercio exterior en México. Entonces, sin duda, hay un gran trabajo que se ha tenido a través de los años y pues bueno, con mucho interés el día de hoy para hablar acerca de estas alternativas que se tienen para las operaciones de comercio exterior. Exactamente. Hoy quisiéramos charlar de las alternativas fiscales para la introducción de mercancías al país. Recuerden que cada una de estas alternativas tiene sus propias normas, sus propios requisitos y las empresas además deben conocerlo porque hoy por hoy podemos estar volteando hacia nuevos mercados. Y pues el tener que elegir la más adecuada, la que minimice los costos, la que aumente la productividad y sobre todo pues que sea algo generalizado y bajo el marco legal, que es lo más importante. Créanme que es un tema bien interesante, es un tema pues a veces no tan sencillo porque incorpora varios regímenes, varias alternativas. Charlaremos de las más importantes con sus requisitos indispensables y mínimos, a reserva de, por supuesto, poner a disposición de ustedes a través también de artículos que estamos preparando para conjuntar el programa con los artículos que ustedes van a tener a la mano, con el flash informativo y créanme, la difusión en esta materia para nosotros es el objetivo en pues en este bienio que estamos además cobijados por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, a quien agradecemos, a su presidente, por supuesto. Y pues vámonos de lleno, ¿cuáles son esas alternativas? Y ahí tendríamos que meternos a cuáles son los regímenes de importación. Ya nos hablabas en un programa de la importación temporal, pero pues nos falta, por ejemplo, el régimen de maquila, el programa IMEX, si estamos hablando del drawback, digo, tenemos un sinnúmero de alternativas. Adelante, Sin profesor. duda que sí, ¿no? Pues mira, no, yo creo que lo primero que hay que resaltar aquí es el concepto de declarar, ¿no? A veces se toma que declarar es sinónimo de pagar, ¿no? Incluso se hacen expresiones como, ¿por qué no has presentado tu declaración de impuestos? Es que no tengo dinero, ¿no? Cuando diríamos, bueno, pues preséntalo precisamente si no tienes recursos, con tu saldo a favor, te dan la devolución y tienes el dinero que no tenías, ¿no? Exacto. Es decir, se puede presentar una declaración en cero, se puede presentar una declaración con saldo a pagar, porque es lo más común, pero también una declaración con saldos a favor. En materia de comercio exterior pasa exactamente lo mismo, ¿no? Imaginen que un contribuyente tiene un proyecto, tiene un convenio, un contrato con alguna empresa, ¿no? Que para abastecerle 500 televisores. Entonces llegan los televisores a la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México y le preguntas, ¿por qué no has desaduanado? ¿Por qué no has declarado? ¿Por qué no has liberado tus mercancías de la aduana? Y la respuesta será, es que no tengo dinero. Pues precisamente ese es lo que estoy tratando de resaltar. Declarar no es sinónimo de pagar. ¿Qué quiero decir? Que se puede realizar una introducción, por supuesto legal, de mercancías al país sin pago fiscal. La respuesta es sí.
En este caso, podemos liberar las mercancías, mandarlas tal vez a un depósito fiscal en un almacén declarado para tales efectos, en Vallejo, en Avenida Universidad, digamos, en cualquier parte de la República Mexicana, y una vez que se tienen almacenadas las mercancías ahí, pues se irán pagando conforme a la solicitud de abastecimiento que se tenga en el contrato. Entonces, declarar no es sinónimo de pagar, y eso mismo sucede en la materia aduanera. Para entender la materia aduanera hay que tener en presencia o en cuenta de que el Código Fiscal de la Federación es supletorio a la ley aduanera. ¿Esto qué significa? Que prácticamente todos los conceptos fiscales que cualquier fiscalista en general conoce son aplicables a la materia aduanera, tanto en las declaraciones complementarias, declaraciones voluntarias, ¿no? Que aún extemporáneas, pero voluntarias. En fin, hay muchos principios que se aplican y en este caso es lo mismo. Para poder explicar esto de alternativas para poder importar, evidentemente están traducidas a los regímenes aduaneros, pero partimos de eso. Declarar no es sinónimo de pagar, de tal manera entonces que podemos introducir las mercancías al país, aún sin tener los recursos para realizar el pago en ese momento. Wow, eso para empezar es algo muy, muy interesante porque gracias a eso podemos tener ese beneficio de ahorrar para sacar en ese momento la mercancía. Tomaste varias ideas que en este momento comento, hablaste del depósito aduanero, que ya de entrada estamos hablando de uno de los regímenes que tenemos para realizar la importación, este almacenamiento de mercancías en un recinto aduanero autorizado además, que además no paga impuestos, no paga aranceles en ese momento, por supuesto, y que al final va a corresponder que se va a decidir cuál es el destino final. Dentro de este régimen y depósito aduanero, llegamos de inmediato. Sin embargo, nos hablas de un proceso, nos hablas de una serie de jerarquía en la aplicación de las leyes en materia de comercio internacional, que creo que también es bien importante para realizar una consulta, una respuesta a nuestros clientes. ¿Qué tenemos que revisar primero? Tenemos nuestra constitución, tenemos tratados internacionales, ya desde ahí nos vamos adentrando al comercio internacional. Tratados internacionales y entramos a la polémica, los utilizo antes, después de mi constitución, y bueno, bajo un esquema nacionalista, créanme que he escuchado algunas opiniones con respecto a este punto. Nuestra opinión en comisión es que, por supuesto, tratados internacionales se aplicarán en tanto no contravengan a lo que diga la propia Constitución. No sé si estés de acuerdo en ese punto. Por supuesto. Y bueno, el fundamento para todos los tratados internacionales, ustedes contadores que nos escuchan en materia de, hablando de fiscal, es muy común para ustedes el revisar un tratado internacional para ver si hay tributación menor a la que puede marcar nuestra ley fiscal. Pero no solamente son esos, existen tratados comerciales, existen tratados para evitar la doble tributación, hay un sinnúmero de normatividad alrededor, no sé si quieras agregar ahí. Sin duda que sí es importantísimo esto tenerlo en cuenta, porque finalmente la materia aduanera, como estamos tocando operaciones internacionales finalmente, digamos, por definición, cuando se realiza una importación es porque hay un vendedor en el extranjero. Si bien existen en México importaciones indirectas o exportaciones indirectas, debemos tener en cuenta que un extranjero es el que está realizando una transacción comercial en México, de tal manera que esos principios como la no doble tributación estarán vigentes en este caso. Y para hacer una planeación en comercio exterior, lo que estamos buscando es una eficiencia en el pago fiscal. De tal manera que la primera pregunta me parece que es fundamental para todo importador es, ¿para qué voy a utilizar esa mercancía? ¿En propósito de qué? Si es para una exhibición, si es para un consumo, si es para una producción en México y después ese producto se mandará al extranjero o en México. Creo que para poder determinar cuál es la mejor alternativa en una operación aduanera tenemos que responder eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué? ¿En propósito de qué? ¿No? Incluso dentro de la firma lo tenemos implementado como entendimiento del negocio del cliente. Hay que saber de qué estamos hablando para poder realizar una planeación. Claro, porque si al final de cuentas, bueno, estamos postergando el pago del impuesto, pero si en realidad se va a comercializar en el país, pues habrá que pagar todo lo conducente. Exactamente, incluso con actualización, ¿verdad? Entonces, claro, algunos quieren tomar una ventaja que es donde hay que tener cuidado. Claro, porque los tiempos de regularización cuando se exceden en una importación temporal, por ejemplo, es algo súper común
cuando llegamos a las empresas y revisamos los tiempos, revisamos esas importaciones temporales, pues están más que vencidas. O alguna que fue temporal, pues resulta que ya hasta se enajenó. Claro, mira, ahí es bien importante este tema, porque yo incluso aún con tantos años que tenemos trabajando en el comercio exterior, decirle a la gente que si no, a los contribuyentes, a quienes nos escuchan, que hay que tener un conocimiento en materia aduanera. De otra manera, un pequeño error o gran error, como quiera verse, en aduanas es muy costoso para las organizaciones. Que te embarguen una mercancía con todo lo que eso implica, regularmente son embarques que vienen consolidados, que traen mucha mercancía, tal vez de abastecimiento 1 o 3 meses, o de un contrato para entrega a Walmart o alguna empresa importante, y entonces pierdes la mercancía, pierdes el valor de las mercancías, quedaste mal con tu cliente, no estás entregando en tiempo y a lo mejor hasta te penalizan ellos y todavía tienes un crédito fiscal. O sea, verdaderamente puede ser caótico una operación de comercio exterior mal administrada, porque el embargo de las mercancías es un delito, digamos, el delito de defraudación fiscal puede ser también considerado, lo que llamamos el contrabando y el contrabando equiparado. Entonces, a veces decimos, lo más grave es que se tenga un problema y se resuelva con dinero, pero si estamos hablando ya de una privación de la libertad, desafortunadamente estamos hablando ya de cosas mayores y desafortunadamente yo he visto cantidad de contribuyentes honestos, cumplidos, que por un error terminan con una situación verdaderamente dramática en sus organizaciones. Error o desconocimiento. Esperemos que no pase. Ustedes síganos en estas proyecciones, en estas pues emisiones donde trataremos de dar esa orientación. Acérquense a nuestra Comisión de Comercio Exterior en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, porque no solo queda ahí. Si ustedes logran hacer lo que llamamos, pues ya la introducción de la mercancía, el despacho de la mercancía, bien, pues no todo queda ahí, no todo queda ahí. Déjenme contarles que pueden pasar. A partir de ahí creo que viene lo más grave, porque la revisión es posterior. El postdespacho es donde trae un sinnúmero de contratiempos. Porque en cualquier momento, como bien dice el maestro Álvarez, en cualquier momento la autoridad hará la revisión, inclusive podrá estar presentándose a las empresas, haciendo esas visitas que además no hay citatorio previo, en muchos casos ese mismo momento inician, porque es la revisión de todo lo que se tenga en materia internacional, maquinaria, materia prima, por supuesto si son comercios abiertos donde hay artículos que se estén enajenando, pues seguramente van a pedir que se demuestre la legal estancia cuando esas mercancías sean de importación. En días pasados en nuestra asociación tuvimos también algunas consultas respecto a mercancía en trayecto de clientes que tienen pues enajenando mercancía no de primera mano, pero sí de importación. También tiene requisitos, porque aduanas se introdujo la carta aporte, que en materia de comercio internacional no es algo nuevo, todo lo que conlleva ese traslado. Desafortunadamente en ese punto pues hubo un decomiso de la mercancía y habrá que regularizar, habrá que poner etiquetas correctas. De verdad, hay tantas normas oficiales mexicanas que también alrededor del comercio internacional atañen a esta parte. Lo hemos delegado, creo, siempre a la gente aduanal, lo hemos delegado a toda la parte operativa. Ya tengo en mi almacén mi materia prima, ya tengo mi maquinaria de importación, todo está padrísimo. Pues al tiempo, porque estas revisiones pueden ser de 1, 2, 3 y hasta de ¿cuántos años? Pues si hablamos de activo fijo, pues es la vida. Toda la vida, por supuesto. Entonces, ojo con todo esto. Realmente el que se adentren como contadores, ustedes son el primer contacto. ¿A quién le llega la notificación? Seguridad siempre marca al departamento de contabilidad, de fiscal, la parte aduanera, la del comercio internacional, lo meten junto con compras cuando en realidad hay una división muy importante. Por supuesto, los clientes, si hablamos de grandes empresas, tendrán un departamento y una logística mucho más estructurada, pero esto aplica a pequeña, mediana y gran empresa. ¿No es así, contador? Indudablemente, lo que dices es así. He visto algunas organizaciones que cuando las revisamos, digo, oye, pagaste demasiados impuestos o incluso la estadía dentro de las aduanas, las demoras, los almacenajes,
y dicen, pues mira, mejor pagar y no tener problemas con el SAT, ¿no? No tener problemas con Hacienda. Y parece un razonamiento correcto en principio, mira, pagas lo que tenga que ser, no quiero problemas con ellos, pero tenemos que ir un paso más allá, que es la eficiencia en el pago. Hay que pagarlo y hay que pagarlo bien, y si tengo, hay que optimizarlo, si tengo una ventaja, si me están cobrando, si presento el certificado de origen, me cobran 0 en lugar de pagar el 18%, pues aplícalo. Entonces, me parece que hacia allá es donde tenemos que llevar la profesionalización de los contribuyentes de su operación aduanera para que puedan realizar el pago, por supuesto, legal, pero con total eficiencia. Muy interesante. Y hablando de estas alternativas, ¿qué otra alternativa en materia de la importación nos quisieras comentar? Por ejemplo, podríamos estar hablando de los programas IMEX, Altex, que bueno, hemos hablado mucho de la importación, pero por supuesto también está la parte de la exportación. Por supuesto. Entonces, de verdad, me emociona tanto y hay tantas cosas que platicarles que de verdad, pues esta es una entrada de todo lo que pretendemos para ustedes, pero platican. No, sin duda, mira, el régimen de importación temporal para transformación, artículo 108 de la ley aduanera, algunos lo manejan como maquila, otros como IMEX, pero digamos, caemos prácticamente en el mismo esquema, pues es una ventaja que México tiene para todos los exportadores. Como saben, esta ubicación que México tiene, la ubicación geográfica del país mismo, siendo vecinos de una de las grandes economías mundiales, si no la primera, la segunda, o ahí están, finalmente, sea lo que sea, tenemos un vecino que es poderoso económicamente y que recibe una gran cantidad de mercancías. México tiene una plataforma para eso. Por mucho que se diga que han cambiado los esquemas, México siempre lo ha tenido. Digamos, este decreto que anteriormente era Maquila, anteriormente era el decreto PITEX, que es muy antiguo y que después se transformó al IMEX, finalmente nos ha dado una estructura, un andamiaje para que todas las organizaciones que están orientadas hacia la exportación sean eficientes en sus operaciones de comercio exterior en dos sentidos. Una, en el pago fiscal, y otra en cuanto a la logística de operación. El tener un programa IMEX, el tener un régimen de importación temporal, va a abrirte las puertas en la aduana mexicana, porque al no determinarse los impuestos de manera definitiva en ese momento, pues digámoslo así, no hay mucho que revisar en ese sentido en materia fiscal. Los impuestos están pendientes de pago, a diferencia de una importación definitiva, que tienen que asegurarse que la integración de la base gravable sea correcta, que el arancel aplicado, la tasa, sea la correspondiente. En una importación temporal no. Entonces, evidentemente, para hacer una planeación en comercio exterior, el programa de Maquila, el programa IMEX que está ahí presente y que lo estaba mencionando ahorita usted, contadora, sin duda es un gran elemento para operar. Yo cuando llego a alguna organización y no tiene un esquema de este tipo, pues se siente uno atado de manos, porque tendrías que operar en el régimen tradicional de importación definitiva, y el programa IMEX sin duda abre un panorama muy grande para que las operaciones puedan ser planeadas debidamente en materia de comercio exterior. Claro, mencionaste dos puntos importantes y agregaría la parte de la devolución de IVA con relación sin duda a la utilización temporal de un programa IMEX, por ejemplo, pues ese beneficio, con todos los asegúnes que tiene una devolución de IVA, el impuesto al valor agregado que compartimos, además de esa materia en nuestra querida Facultad de Contaduría y Administración. Es correcto. Tiene un sinnúmero de detalles, tiene un sinnúmero de puntos que en algún momento por cualquiera de ellos la autoridad estaría rechazándonos nuestras devoluciones, pero por supuesto si estamos hablando de un programa IMEX trae un respaldo. ¿Cuáles serían los tiempos? ¿En qué momento podríamos estar tramitando estos programas? Es muy complicadas esas certificaciones. ¿Qué podemos hacer? Tiene una complejidad, sí, por la estructura en que se maneja. Digamos, para poder acceder a un programa de Maquila, se tienen que hacer dos grandes trámites. El primero es ante la Secretaría de Economía. Es quien autoriza precisamente un programa de importación temporal. Hay que presentar un proyecto de exportación para que sea autorizado y después regresar a Secretaría de Hacienda, específicamente SAT, en el cual solicitemos que nos otorguen una certificación en materia de IVA para poder diferir el pago del impuesto al momento de su entrada. Entonces se hace complejo, sí, por estas dos ventanillas que hay que tocar. Evidentemente se ha estado insistiendo siempre con la autoridad a decir, pues déjame una ventanilla única en donde pueda hacer todos los trámites,
De otra manera, tenemos que ir con Secretaría de Economía, convencerlos, por supuesto, en el buen sentido, con un proyecto, y una vez que obtenemos, hay que iniciar otro trámite adicional para efecto de obtener el beneficio de no pagar el IVA en la aduana de entrada. Entonces, sí es un poco complejo, desafortunadamente, yo estimo que deben ser entre 2 meses y medio y 3 para obtener cada uno de los programas. Entonces, una empresa de nueva creación o que no tenga estos programas, tranquilamente pudiera consumir 6 meses solo en tramitación, y si no es que un poquito más. En eso, indudablemente, estamos atrasados como país, pero bueno, ahí está el tema, iniciar cuanto antes si es que califican para ello, ¿no? Claro. Tenemos otro régimen hablando de estas alternativas, hablando de que vamos a estar interactuando, ya lo hacemos, pero muy pronto creo que va a ser algo más contundente con relación a lo que se pretende interactuar, como bien dices, con los Estados Unidos, con empresas que puedan llegar a toda la parte de la frontera para con nosotros estar haciendo pues ese comercio internacional por la logística, porque además la cadena de producción, toda esta área que en su momento también fue motivo de atraso en toda la cadena productiva por los insumos, por el traslado, por las aduanas y claro, el COVID que vino realmente también a hacer ahí un nudo de botella, pues va repercutiendo y bueno, buscando estas alternativas y estos caminos. ¿Nos podrías platicar algún otro régimen que se pudiera utilizar? Hablaste, por ejemplo, del drawback, algo que pues me gustaría resaltar rápidamente el depósito fiscal, que es un régimen aduanero. Le conocemos dentro del capítulo, artículo 2, fracción décima de la ley aduanera, que se le conoce como programas de diferimiento de aranceles. El depósito fiscal, entonces, es un lugar de almacenamiento en el cual lo decimos así, tiene un bajo costo fiscal. Podemos almacenar mercancías dentro de ese lugar, dentro de ese depósito aduanero, sin necesidad de pagar los impuestos generales de importación, y también está exento del pago del IVA. Entonces, me parece que es un muy buen mecanismo el depósito fiscal para poder almacenar mercancías extranjeras que todavía no se han vendido. Digamos, es común, por ejemplo, traer embarques de China donde, por supuesto, no puedes traer 3 o 5 piezas, sino debes de traer 30,000 o 50,000, y no todas están vendidas en automático. ¿Qué hacemos con ellas? Almacénalas, y conforme las vayas necesitando, conforme las vayas vendiendo, se van a ir pagando. Evidentemente, la recomendación es y debe ser: pagas primero y luego vendes, ¿no? No al revés, sino caemos en una ilegalidad en ese sentido. Entonces, hablar del depósito fiscal, y con mucho gusto podemos hacer un programa, a lo mejor exclusivamente de ese régimen aduanero. A mí me gusta mucho, me parece que en materia fiscal es un gran momento para poder aplicarlo, te da muchas alternativas, muchos beneficios fiscales, y por supuesto, yo diría, la cereza del pastel es almacenar mercancía extranjera sin pagar, y ya la tienes en un almacén que tú hayas decidido, o incluso en tus propias instalaciones. Pero el depósito fiscal, sin duda, es uno de mis regímenes aduaneros más queridos. La alternativa que hoy venimos difundiendo, bueno, esto creo que fue una multicharla en materia de comercio internacional, pero de verdad da para un programa completo de depósito fiscal. Indudablemente. Donde estaremos analizando, pues, en materia de impuesto al valor agregado, en materia de impuestos sobre la renta, para la deducción en su momento al pago de las contribuciones que señalas, pero también hablaremos de los costos que podrían ser el almacenaje. Es correcto. Hemos conocido casos en donde hay abandono de las mercancías. Y dices, es posible que en empresas tan grandes, con una logística que debería de estar tan marcada, les ocurre esta circunstancia, que podría ser porque no se revisó el buzón, porque sí les notificaron ese abandono y no le dieron seguimiento. Y eso, bueno, de repente dices, pues ahí la dejo y que se siga perdiendo, pero eso entra también como un historial negativo, no sé si estás de acuerdo conmigo, en es todo correcto. lo que tramiten con relación a programas, con relación a el propio programa de importadores que tengan, con ese número que además es único, que además se sigue utilizando, y para los programas de beneficios en materia de comercio internacional. Entonces, realmente regularizar siempre va a dar una mejor expectativa, siempre en materia de comercio internacional, la prevención y en su caso la regularización, porque eso va a ser la transparencia para todos ustedes. Así es que
Como ven, pues el tiempo es inexorable, pero queremos dejarlos así como estamos nosotros con este entusiasmo, interesados en estos regímenes, interesados en estos temas. Podemos estar hablando también de la parte de las exportaciones, porque cada vez que hablamos del impuesto al valor agregado con devolución y con devolución, pues recordemos nuestra tasa 0% en materia de exportaciones, que parecía tan sencillo, pero oigan, revisan claramente qué pedimento están utilizando para la exportación. Hoy por hoy traemos efectivamente un complemento de comercio exterior donde se pretende digitalizar todo, porque ahorita hay una serie de documentos que intervienen, el pedimento, el COBE, tenemos un montón de documentos que pues digitalizarlos, pero hoy por hoy con ese complemento de comercio exterior se estará incorporando todo ello, mucha más seguridad, mucha más tranquilidad para esas operaciones. Pero también he tenido experiencias con relación a decir, aquí está mi factura, y se la facturé a John Smith, que está en Estados Unidos, y aquí está la tasa cero. ¿Y dónde hiciste la entrega de la mercancía? Pues aquí abajo en mis instalaciones. ¿Qué más? Y no enteré el IVA porque es tasa cero. Híjole, es algo a lo mejor básico, pero Sin créeme duda que que sí, el empresario por lo supuesto, trae, el por empresario lo trae supuesto. muy, muy ligado, y bueno, el ir contra todo ello pues es la fortaleza de los contadores que hoy por hoy nos acompañan. Pues dejar abiertos los micrófonos. No sé si quienes nos escuchan quisieran proponernos algún tema, estaríamos encantadísimos de poder Claro, abordarlo, cualquier tema en materia de comercio exterior, embargos, lo que acaba de mencionar, complementos de comercio exterior. Hay mucho de qué hablar y encantadísimos de poder escuchar a aquellos que nos ven, nos escuchan también a su vez, y poder programar algún tema que sea de su por interés. supuesto, mándenos sus comentarios. Maestro Juan Álvarez, muy agradecida a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos porque Hombre, estés participando con nosotros. Por favor, comuníquense con nosotros, tienen nuestros teléfonos, estamos en redes sociales y esto se estará difundiendo hoy por hoy cuando ustedes lo estén solicitando. Nos despedimos, somos la Comisión de Comercio Exterior de Yanira Arisbe Gutiérrez, presente para ustedes, y el maestro Juan Álvarez Villagón. muchas gracias, a sus órdenes siempre.